en rigor. Bueno, habíamos prometido, nos acompaña Dora Barrancos. Qué gusto, Dora, hace mucho que no te veía. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pero en este país, además, horas es casi el infinito. Sí. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Bueno. metafóricamente, digamos, ¿no? Sí. Pero tratando de, en fin, de reponernos, de crear más energía colectiva, ¿no? En todo caso, la situación es una de las encrucijadas más tremendas que ha vivido la nación argentina, digo, desde el momento de su creación como Estado moderno, ¿no? Es decir, es una encrucijada grave, porque además hay una necedad absoluta, hay una patética oscuridad de los sentidos. Yo creo que está viendo, por un lado, es paradójico lo que voy a decir, porque en general aceptamos con que las gentes tienden a estar, el voto de la gente es de sentido común, más o menos así. Bueno, todo esto, si Gramsci viviera, lo pondría un poco patas para arriba, porque en realidad lo que se está desabasteciendo es el sentido común. Sí. Este señor que dice lo que dice en Estados Unidos, que es una mentira flagrante. Es decir, inversión completa del dato, ¿no? Todo lo contrario. Lo que subió fue exactamente lo que él dice que bajó. Bueno, entonces lo que yo sospecho es que estamos frente a una situación de, ¿cómo decir?, de creación casi mitológica. Es muy difícil, por ejemplo, es muy difícil discernir acerca de la posibilidad de un conato muy racional. Esto es lo que me preocupa, además, ¿está claro? Sí, sí. Porque en realidad suena a una impoliticidad, a un acto de mucha irracionalidad, la desventura de pelearse con los propios. Esto es un asunto bastante raro, ¿no? Es decir, ahí hay una inversión completa del sentido común. El sentido común dice que, en general... Tienes que aliarte con los propios, con los que te quieren ayudar, por lo menos, con los ¿no? propios, por lo menos, tener un mínimo de empatía. Entonces, a mí lo que me preocupa, y yo creo que no solo a mí, a la enorme cantidad de población, que estamos repetidamente entre el azoramiento, la indignación y la necesidad, sobre todo, de no perder, como dicen en Brasil. En Brasil hay un dicho muy simpático que dicen, para que no nos inquietemos mucho, no pierda la esportiva. No perder el sentido de, en fin, de tener que hacer, en todo caso, los mayores esfuerzos para no desesperar, para no proceder de modo poco inteligente. Yo creo que aquí, lo dije muchas veces. No reaccionar. Digamos, no reaccionar de la forma en que propone. Exactamente, porque no él reaccionar. Él propone motosierra, dijo ahora más motosierra. No se puede reaccionar con la desmesura de la motosierra. Claro, exactamente. Eso es lo que tenemos que... Desde luego, los caminos están abiertos. Sí con la movilización, sí con las asambleas, lo que va a haber mañana frente al CONICET. No tenerle miedo a ese mensaje que tratan de bajar, de amedrentar. Ya que estamos en avisos, voy a decir que también mañana en ATE, sí, vamos a tener una muy linda convocatoria, las feministas, con vistas a una gran movilización que esperamos el 8 de marzo. Bueno, se viene el 8M. Se viene el 8 y por supuesto que es un 8 muy cargado, lleno de presagios oscuros, pero bueno, ahí justamente es lo que una no se cansa de repetir. Necesitamos creatividad, estrategia, mucha estrategia. Mucha estrategia. Sobre todo mucha estrategia. Exacto. Mucha estrategia. Esa es la palabra, Dora. Estrategia. Sí, no hay que responder así en forma cabronada a lo que te... Estrategias. Mira, ¿Qué es lo que ha faltado a la dirigencia progresista y del campo nacional y popular en la Argentina? Sí, yo creo que ahí hay una... Yo no sé qué es lo que está pasando, pero parece por momentos que hay una cierta inflexión de lo que sería la inteligencia, la estrategia. La estrategia es algo que se piensa, es algo que tiene un elemento intelectivo, por supuesto emocional también, pero lo que quiero decir que es algo que se piense, es algo que además se puede anticipar, ¿no? Y que se puede anticipar en la medida, por otra parte, en que puedan moverse las piezas en un sentido productivo. A mí me parece que tuvimos un ejemplo hace unos días nomás, ya sabes, con el famoso proyecto de ley, el primer proyecto que presentó esta diputada de La Libertad Avanza,
que en realidad es un proyecto, la libertad retrocede, claro, podría ser así, con una factura técnica muy, muy, muy lamentable. Hay además algo que es bastante perturbador, ¿no? La suberudición en general de la representación en el Congreso, ¿no? La falta de preparación... Es tremendo, ¿eh? Da miedo y asusta. No la ignorancia, Dora. La ignorancia. Hay que decirlo así, la ignorancia. Es abrumador, ¿no? Esto es un espectáculo que efectivamente no habla bien de las grandes posibilidades de la alfabetización que ha tenido este país. Entonces, ese proyecto era tan mostrenco, tan horrible, técnicamente, no hablemos ya de la cuestión sustantiva, pero era tan elemental. Además, la desprolijidad de haber puesto firmas que fueron luego... Sí, truchas. Truchas. Entonces, yo creo que, y no creo que haya caído, va a estar en un cajón, porque efectivamente hay algunos más inteligentes dentro de estos procedimientos abrumadoramente reaccionarios y que seguramente van a presentar algún proyecto con algún tipo de solidez, para lo cual las feministas estamos muy... Fíjate vos, Dora, en eso que es muy interesante, porque estas son las cosas que también en la Argentina no hay que esconder debajo de la alfombra. Primero, preguntarnos por qué hemos llegado a esta situación. Porque a vos no te parece, cada día que te levantás, no te da como que es un cuento, porque están negando la cultura de la Argentina, estar peleándose con Lali Espósito, peleándose contra gobiernos que quieren ayudar a la cultura y que lo ven como va de retro Satanás. Pero digo, ¿qué nos ha pasado a los y a las argentinos? ¿Qué le ha pasado a la dirigencia de este país para que hoy estemos en este punto de inflexión? Bueno, yo tengo una cierta obsesión con eso. La pregunta no es tanto por qué, porque es una pregunta muy metafísica. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se concatenaron las defecciones? ¿Cómo hubo una ausencia o una suerte de abdicación, no sé cómo llamarlo, de nuestra parte, respecto de un conocimiento más acertado acerca de cómo estaban las sensibilidades, ¿no? Es decir, cómo fuimos incapaces de no ver adecuadamente y a tiempo. Yo estoy segura de que hay un cambio del cuadro de las sensibilidades en todos los segmentos de población. Desde luego, las sensibilidades tienen muchísimo que ver con lo epocal, con una serie de cuestiones que es difícil que desentrañemos ahora. Pero sí hay un cambio posicional respecto de un individualismo que en mi época, imagínate con los años que yo tengo, tenía toda una clausura, ¿no? Nuestra época era la época empática, la época del colectivo, la época en que era de muy mal gusto, siempre lo digo, ¿no? Gente joven que pudiera alardear, por ejemplo. Exacto. No era concebible gente joven que pudiera alardear de una situación, por ejemplo, desprovista de solidaridad. Claro. Era muy mal visto. Yo recuerdo en la facultad, inclusive gente que no pensaba exactamente en términos progresistas. Lo que me parece también, Dora, que acá se ha tomado un elemento que nunca estuvo presente, tan presente en toda la vida política, que es el odio. Bueno. Se ha inoculado en estos últimos años. Ha habido un trabajo para el odio, claro, ¿no? Ha habido una labor para el odio. Esa labor para el odio, por supuesto, fecunda en muchas fuentes, desde ya. Lo mediático ha sido decisivo, pero no podemos decir solo lo mediático. La falsificación del discurso, ¿no? Es decir, y el modo de alterar la realidad con una óptica que efectivamente hace muy dispar la percepción. Quiero decir esto. Recuerdo muchísimo la configuración de Chomsky, cuando él decía que cada vez más, hace muchos años lo decía, ¿no? Íbamos a estar viviendo, a propósito del tendido de redes, de comunicación, que no era comunicación, etcétera, etcétera. Fíjate vos, lo dijo como hace 30 años, vamos a estar viviendo una democracia disuasiva. Claro. Y eso nos está pasando. Ahora,
debíamos haber visto con mucha anticipación que estábamos llegando a zonas muy oscuras gracias a este material ígneo del odio, ¿viste? Que es crispador, que hace una especie de recóncavo en una conciencia que se altera, que está muy alterada por la emoción, por ejemplo, ¿no? Y no hay cómo. Hay evidencias empíricas enormes, ¿no es cierto? Y sin embargo, esta otra gente que está tan clausurada por el odio, es incapaz de asentir o consentir lo que es empíricamente eso sí. obvio. Mira, te quiero... Eso que tú decís, que tú dices siempre, ¿no? Es decir, estamos viendo un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, muy demarcatorio. Cómo la gente está consumiendo menos. Sí. Pero muchísima gente se planta y te dice que no, que de ninguna manera, porque íbamos a estar mucho peor. Claro. Por ejemplo, ese tipo de cosas que es el que más he escuchado. O decir, la estoy pasando mal, pero antes que estén los otros, no, prefiero pasarla mal. No, y además el engaño de una perspectiva respecto de que era inexorable la caída en un abismo. Bueno, pero esa perspectiva está muy alimentada por esa, yo diría, por esa sensibilidad muy odiante que perfora el acto intelectual. Siempre debe ser dicho así. Hablabas de que sos de una sociedad, de una parte de mucha empatía, de la solidaridad. Yo te voy a mostrar, no sé si lo viste hoy, pero para que vos lo veas y a ver qué te produce este hecho que pasó hoy arriba de un colectivo. A ver. Es un chofer que con una picana baja a una familia porque el nene no tenía la SUBE. ¿No? Sí, la situación es Ariel, esa. vos que estabas hoy... Es una pareja con una criatura que suben a un colectivo, por algún motivo no les alcanza para pagar los 3 boletos, alguna cuestión vinculada a la SUBE, quieren viajar de todas formas y el chofer los hace bajar del colectivo y ante la resistencia de la familia desenvaina una picana. El ruido que se escucha, ese sonido eléctrico, claro. es el ruido del hombre amenazando con la picana, que es del tamaño de un teléfono celular, a la altura del cuello de las personas a las que quiere bajar. No las conecta, no los toca finalmente con la picana, pero hace sonar el ruido. La cara de Dora. La verdad es que, sinceramente, son imágenes escatológicas, imágenes de una circunstancia... A ver, estas averías sociales solo se pueden ver en sociedades muy desintegradas, muy desanimadas. ¿Cuándo un colectivero iba a hacer esto? Tenés compasión, subí, vení, no tenés para la SUBE, te llevo. Por un niño, además. Con un niño. Esto es lo que baja también el mensaje, ¿no? Pero claro, esto está completamente autorizado, es el reflejo, el patético reflejo de toda una, yo diría, una cosmovisión. No lo había visto y estoy espantada. Me imagino que además habrá alguna acción de alguno de los grupos de derechos humanos. ¿Esto dónde ocurrió? ¿En qué lugar? Acá. Sí, en provincia de Constitución. En Constitución, perdón. En Constitución. Sí. Habrá que hacer algo. Lo hablábamos la otra vez con Ariel, que hace los temas judiciales, cuando la represión en el Congreso, hay una fiscalía de violencia institucional que no hace nada. Porque esto se inscribe en ese cuadro también. Sí, esto es violencia institucional. Sí, porque en realidad ahí hay que, porque propiamente violencia institucional lo llamamos lo que está más acercado a lo que es efectivamente la esfera del poder público. En este caso es el chofer, orden privado, pero es absolutamente desquiciado, ¿no? A mí me hace acordar algunas escenas en la época del menemismo, ¿te acuerdas?
en momentos muy dramáticos, de luchas barriales, de pobres contra pobres, esto solo pinta la decrepitud brutal a la que estamos llegando, porque hay un efecto de desmoralización gigante, ¿no? Tremendo, no lo había visto y sinceramente esto es lo más trágico, ¿eh? Quiero decir que esto es lo más trágico. Es trágico toda la propuesta de la gobernabilidad que tenemos, de la gobernanza en términos de economía, etcétera, etcétera. Todo esto es trágico. Pero lo más trágico es esto. Son estas formas violentas abajo, ¿no? Que están autorizadas, porque es despiadado el régimen individualista que es despiadado, es desencarnado. Entonces, no sé, y esto que, no sé, con estos atributos que tiene el presidente de espiritualidad, un poco llamativos, pero no se mueve para nada. El espíritu es como en ese caso me parece, ¿no? Tiene otra coordenada, ¿no? No es el espíritu de carne y hueso que efectivamente se va a ocupar de la gente de carne y hueso que está descartada. Dora, como siempre, un gustazo tenerte. A mí me pareció muy rico estar acá con ustedes. Además, soy una forma de audiencia casi patológica de ese Muchas gracias. Gracias. Dora Barranco pasó esta noche con Minuto Uno. Nos estás acompañando.